Estimados estudiantes, un gusto saludarles. En esta clase nos referiremos a los tratados internacionales. Tengan presente, por favor, que de esta clase deberán realizar una actividad de contacto con el docente que consta en el aula EBEA. Los tratados internacionales son acuerdos formales que se dan entre estados y organismos de carácter internacional que establecen derechos y obligaciones legales fundamentales para la paz y la seguridad global. En este contexto, tenemos que analizar que los tratados internacionales cuentan también de características propias. Se trata de un acuerdo formal. Necesariamente tiene que hacerse por escrito entre los estados o entre los estados y organismos internacionales. En esta fase de negociación y ratificación es importante que sepamos que las partes contratantes siempre serán estados soberanos y organizaciones internacionales. Ahí van a tratar y van a establecer obligaciones legales que son derechos y, como habíamos dicho, obligaciones entre sí que muchas veces las tienen que cumplir o tratar de hacer cumplir en sus estados. Pero es importantísimo en el tema de los tratados internacionales la ratificación. Por más que esté suscrito un tratado internacional, no se ratifica, no tiene validez. Esta ratificación consiste en la aprobación legislativa, es decir, cada órgano legislativo de los países van a ratificar para que el tratado sea parte también de la normativa nacional, una vez ratificado, insisto. Los tratados internacionales tienen algunos tipos y generalmente son bilaterales, que son aquellos que se celebran entre dos estados, como por ejemplo el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá, entre Estados Unidos y Ecuador, por ejemplo. Hay también tratados multilaterales. Estos tratados internacionales multilaterales son y se dan entre múltiples estados. Por ejemplo, el Tratado de París sobre el cambio climático, del cual el Ecuador también es suscriptor. Se dan convenciones también, que es un tipo de tratados. Aquí se establecen normas generales de los tratados. Por ejemplo, quizás una de las más importantes, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Esta se da en 1969 y tiene una especial connotación porque de alguna manera determina lo que se debe entender por tratados internacionales y manifiesta que es un acuerdo internacional celebrado por escrito, aquí vemos la parte formal, entre estados y regido por el derecho internacional. Ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos. Esto manifiesta la Convención de Viena sobre lo que debemos entender por tratados. También, como un tipo de tratado internacional, tenemos los protocolos. Para nosotros, cuando escuchamos protocolos, nos viene enseguida a la mente el protocolo de Río de Janeiro, que lo que hace un protocolo es realmente, van a tener una suerte de adjetivizar o ser un suplemento a un tratado ya existente. También muchas veces tiene enmiendas, como por ejemplo, como decíamos, el protocolo de Río o el protocolo de Kioto. Ahora bien, la Convención de Viena establece el tema de los acuerdos o tratados definiéndolos. Ahora bien, no existe una definición clara o un derecho de los tratados, ¿sí? Más bien, lo que se ha tratado a través justamente de estos acuerdos escritos que se realizan por estados y que van a regir el derecho internacional es dar una normativa general para la aplicación de ciertos casos. Se ha codificado, ¿no?, el tema de los tratados constituyendo una especie de derecho de los tratados. Esto lo lleva a cabo actualmente la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, ¿no? Y existen convenciones, como habíamos dicho, claves, como la Convención de Viena, ¿sí?, de 1969, de 1986. Ahora, un tratado internacional, como todo en derecho, tiene un proceso de creación.
El proceso de creación termina con la ratificación, como había manifestado, en la cual ya los estados miembros de este tratado lo integran a su legislación nacional. Existe la fase de negociación en la que se va a dar la discusión de términos, la firma, que es una aprobación de manera anticipada, si se quiere, de manera preliminar. Luego viene la ratificación, que, insisto, se la realiza a través de los legislativos de cada país, que son procesos ya internos en cada país miembro, ¿sí? Posteriormente entra en vigor y aquí se tiene que dar todo el tema del cumplimiento de las condiciones, de las estipulaciones a las que se haya llegado y se haya acordado. La implementación es otra de las etapas dentro del proceso de creación que tiene y de ejecución como tal. Aquí ya se da esta integración dentro de la legislación nacional. Ahora bien, ¿qué es lo que buscan los tratados internacionales? Buscan una cooperación internacional. Es importante que tengamos en cuenta de que la cooperación internacional, los fines que persigue es la paz global, mantener una seguridad internacional, evitar los conflictos armados, que a su vez van en pro de un desarrollo sostenible, promueven una agenda de progreso. Las organizaciones internacionales para esto han sido creadas a través de tratados y van a facilitar una toma de decisiones conjuntas, van a buscar que el bien común, la paz, la sostenibilidad, la solidaridad, el evitar las afecciones del cambio climático y otro tipo de fines comunes para el desarrollo planetario. Nosotros tenemos dentro de los tratados algunos que son de relevancia para nosotros como estudiantes de Derecho. Comprender justamente los tratados internacionales nos hace ver que el mundo del derecho tiene una visión planetaria. Aquí vemos tratados entre la ONU, los ODS, que comprenden toda esta estructura planetaria, cómo debemos gobernar, cómo se debe tratar en los diferentes estados los temas sensibles que afectan al mundo, al planeta en sí mismo. Tenemos para las sanciones y para establecer de alguna forma mecanismos de rendición de cuenta a los tribunales penales internacionales. Vemos la Corte de la Haya, la Corte Interamericana de Justicia, ¿sí? Y primordialmente nosotros tenemos los tratados de derechos humanos que analizan justamente la protección internacional de los derechos. Recordemos que en el Ecuador se le da a la Constitución, ¿sí? O más bien dicho, a los tratados que versan sobre derechos humanos se le da la misma jerarquía que a la Constitución. Hay una evolución, desde luego, y esto es lo importante que tenemos que tener presente dentro del mundo de los tratados. Hay una evolución del derecho internacional. Podemos decir que el Tratado de Paz que se da en Westfalia viene a ser un punto de inflexión, viene a cubrir una lucha de más de 30 años entre católicos y protestantes, lo cual ha significado como el punto de inicio, de comienzo de la creación de un sistema de normas jurídicas que vienen a regular las relaciones de los sujetos de la comunidad internacional. Asimismo, en 1648, este mecanismo regulatorio equilibró el poder entre los estados europeos, ¿sí? También tenemos a la Sociedad de las Naciones. Esta Sociedad de las Naciones fue creada por un acuerdo de voluntades encabezado por el Tratado de Versalles. La sociedad no se funda en la comunidad de estados, sino en la suma de diversos miembros. Busca realmente los tratados internacionales llegar a un punto de equilibrio. Por último, tenemos la gran organización conocida quizás por todos, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Esta, sí, se da luego de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, ¿sí?
y es convocado por los aliados en una conferencia en San Francisco en la que realmente se establece principios, se firma una carta en junio del 45 y se instala a través de principios un ámbito político, jurídico, destinado a mantener la paz y la seguridad internacional. Fomentan las relaciones amistosas entre las naciones y hasta la actualidad el peso de la ONU, como sabemos, es preponderante. Varios autores han determinado lo que debemos entender por tratados. Muchos de ellos hablan de temas de importancia en el consentimiento, de eficacia y compromiso compartido, también tratan los temas de la codificación y tratan temas de poder, de política, todos ellos doctrinarios que les solicito pueden ustedes, señores estudiantes, investigar, buscar y ir creando, cada uno con pensamiento crítico, una visión propia. Para terminar, me permito indicar que los tratados internacionales son fundamentales en el derecho, tanto nacional como internacional. ¿Por qué en el derecho nacional? Porque a través de los múltiples organismos adoptamos, una vez ratificados los tratados internacionales para nosotros, como normativa interna. Y tenemos además ojos que nos miran sobre el desarrollo de nuestra propia legislación. El estudio constituye una fortaleza para los estudiantes del derecho en temas de carácter internacional, sobre todo en un mundo en el que el desarrollo del derecho va de la mano con toda la ciencia, con toda la tecnología. ¿Por qué no ser abogados del mundo? Muchísimas gracias.